Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en por qué cada persona vive las emociones de una forma tan única. Exacto. Vamos a usar un análisis de texto académico sobre diferencias individuales. La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué una misma situación nos afecta de maneras tan distintas? Justo. La idea es desgranar un poco esa variabilidad. Veremos cómo influye pues, el temperamento, la cultura, Ajá. hasta las estrategias que usamos para gestionar lo que sentimos, ¿sabes? Y bueno, culminaremos en un modelo bastante importante que conecta vulnerabilidad y estrés con los trastornos emocionales. Suena fascinante, la verdad. Pues venga, vamos a ver qué claves encontramos para entender esa variedad increíble en cómo vivimos las emociones. Perfecto. El punto de partida del texto, bueno, es algo obvio. Somos diferentes, física y psicológicamente. Pero, ¿cómo se traduce esto al mundo de las emociones, que ya de por sí es complejo? Fundamentalmente es que sentir implica muchas cosas a la vez. Está la activación fisiológica, el placer o desagrado, la valencia, que se llama, la propia vivencia subjetiva, claro. Las sensaciones en el cuerpo. Eso es, sensaciones corporales, motivaciones. Todo eso varía entre personas y además el contexto lo moldea muchísimo. Un factor externo clave que el material destaca es la cultura. La cultura. ¿Y de qué manera nos moldea la cultura en lo emocional? Pues mira, el texto se centra mucho en el eje colectivismo-individualismo. Ah, vale. En culturas que son más colectivistas, pues la armonía del grupo, las normas sociales, tienen un peso enorme en el bienestar. Las emociones se viven y se expresan más pensando en el contexto social. Entiendo. En cambio, es las individualistas priman más los logros personales, las emociones propias. La autoestima, por ejemplo, ahí sí que está más ligada a la satisfacción general con la vida. Es potente, ¿eh? Pensar que nuestro software cultural define en parte qué significa ser feliz para nosotros. Pero bueno, mirando más hacia adentro, el texto habla de diátesis, vulnerabilidades internas. Sí, eso es. Se refiere a predisposiciones, digamos. Pueden ser innatas o aprendidas. Menciona, por ejemplo, el temperamento. El temperamento, como la base de nuestra personalidad, ¿no? Algo así. La base más biológica, como la timidez, por ejemplo, que suele ser bastante estable y parece tener una base genética importante. Y también introduce otros conceptos sobre cómo percibimos y entendemos nuestras emociones. Podríamos llamarlo conciencia emocional. Conciencia emocional. ¿A qué te refieres exactamente? Pues agrupa varias ideas. Una es la granularidad emocional. Granularidad. Suena técnico. Un poco, pero la idea es sencilla. Es la capacidad de diferenciar emociones con precisión. A ver, algunas personas distinguen bien entre decepción, frustración, ira. ¿Vale? Otras, en cambio, sienten simplemente malestar general. Como si tuvieran un vocabulario emocional más básico, ¿entiendes? Entendido, sí. Como tener una paleta de colores emocionales más detallada o menos. ¿Qué más entra en esa conciencia? Pues muy relacionado está lo contrario, la alexitimia, Alexitimia. que es la dificultad para identificar y describir las propias emociones. A veces incluso confundiéndolas con sensaciones físicas. Y en el otro extremo estaría la claridad emocional, entender qué sientes y por qué lo sientes. Ya. El texto sugiere que algo tan simple como ponerle nombre a una emoción, aunque sea negativa, ya puede tener un efecto regulador. Y también menciona la famosa inteligencia emocional, Claro, la inteligencia emocional. que es esa habilidad más amplia para percibir, entender, gestionar las emociones propias y las de los demás de forma eficaz. Vale, entonces entenderlas es un paso. Pero ¿qué dice el material sobre la capacidad de soportar esas emociones difíciles? Aguantarlas, digamos. Ahí entra la tolerancia al malestar. Es básicamente nuestra capacidad de aguantar sensaciones internas desagradables sin sentirnos desbordados. Como no perder los papeles en un atasco. Por ejemplo, o poder sentir tristeza sin derrumbarse del todo. Una baja tolerancia pues lleva a intentar evitar esas sensaciones a toda costa. Una alta permite experimentarlas. El texto menciona que prácticas como el mindfulness pueden ayudar a entrenar esto. Interesante. Y una vez que sentimos y, bueno, toleramos hasta cierto punto, ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Cómo las afrontamos? El material habla de estilos afectivos y, muy importante, de flexibilidad emocional. Flexibilidad. O sea que no hay una única forma correcta. Exacto. A veces lo útil es centrarse en resolver el problema, si es algo que podemos controlar. Otras veces, si la situación es incontrolable, lo mejor es gestionar la emoción en sí. La clave, según el texto, es ser flexible.
Adaptar la estrategia a la situación es mucho más efectivo que aferrarse siempre a la misma forma de reaccionar. Tiene sentido. Y ojo, también alerta sobre la desregulación del afecto negativo. Caer en bucles de rumiación, ¿sabes? Darle vueltas y vueltas al pasado, a los síntomas, a las causas. Uf, sí. O la preocupación excesiva por el futuro. Eso es. La preocupación, que a menudo es muy abstracta, muy verbal, puede ser agotadora. Y paradójicamente a veces es una forma de evitar sentir la emoción de manera más directa, una especie de evitación cognitiva. Frente a toda esa negatividad, ¿qué papel juega el afecto positivo? ¿Qué dice el texto? Pues que es crucial, claro. Fomenta la curiosidad, la exploración, las ganas de acercarse a las cosas. Aunque es verdad que tenemos un sesgo de negatividad, evolutivamente útil para sobrevivir. Prestamos más atención a lo malo, sí. Exacto. Pero el afecto positivo es vital. Menciona también la cinta de correr hedónica. La cinta de correr hedónica. Sí, la idea de que nos acostumbramos muy rápido a lo bueno. Y también a lo malo, ¿eh? Eso hace que mantener un nivel alto de felicidad constante sea difícil. La vitalidad, esa sensación de energía, de entusiasmo, está muy ligada al afecto positivo. Entonces, tenemos la cultura, las predisposiciones internas, cómo afrontamos el equilibrio entre positivo y negativo, cómo se integra todo esto cuando las cosas se complican, en lo que el texto llama trastornos emocionales. Bueno, el texto los plantea no tanto como categorías diagnósticas fijas, sino como experiencias emocionales que generan un malestar importante o que interfieren mucho en la vida de la persona. Y para entender su origen, propone el modelo diátesis-estrés. El modelo diátesis-estrés suena a concepto clave. ¿En qué consiste? Pues propone que estos trastornos surgen de la interacción entre dos cosas. Una diátesis, que es una vulnerabilidad previa, puede ser biológica, psicológica, heredada, aprendida, y estresores vitales. O sea, que no basta solo con tener la vulnerabilidad. Normalmente no, ni tampoco basta solo con el estrés. Necesitas esa combinación, la predisposición y el desencadenante ambiental. Además, la epigenética complica esto aún más, porque el ambiente puede encender o apagar genes relacionados con esa vulnerabilidad. Vaya, que raramente es una única causa, sino una combinación de nuestra configuración inicial y lo que nos va pasando en la vida. Exactamente. Y esto, claro, tiene implicaciones clínicas importantes. A menudo, en terapia, el foco no está solo en qué lo desencadenó al principio. Sino en lo que lo mantiene ahora. Eso es. En los factores que mantienen el problema. Cómo regulamos las emociones, los estilos de afrontamiento que usamos, cómo manejamos el afecto negativo y positivo, cómo interrumpimos esos bucles de rumiación o preocupación. Queda clarísimo. La vida emocional es un paisaje súper complejo, muy personal, tejido con hilos de biología, de psicología, de cultura, de nuestra propia historia. No hay una forma única y correcta de sentir. Precisamente, entender conceptos como estos, granularidad emocional, tolerancia al malestar, flexibilidad, nos da, algunas pistas para navegar esa complejidad, y el modelo diátesis-estrés nos recuerda esa danza constante entre quiénes somos por dentro y lo que nos encontramos fuera. Pues como reflexión final, para quienes nos escuchan, sabiendo que las emociones, como dice el texto, a menudo son confusas y desordenadas, incluso contradictorias, puedes sentir alivio y culpa a la vez, por ejemplo, ¿qué pequeña acción se podría intentar hoy mismo para observar la propia experiencia emocional con un poquito más de curiosidad y quizás un poquito menos de juicio?